Los días de noviembre del año en guerra de 1942. Las tropas alemanas habían conseguido geográficamente su máxima expansión. Sus frentes se extendieron mucho. Se tomaron de forma inmediata varias decisiones impetuosas. En África, las tropas británicas resistían el largamente esperado ataque alemán. El mariscal de campo Rommel quería avanzar a través de Egipto hasta el Canal de Suez. El general Montgomery había tomado el mando de las tropas británicas. Un hombre al estilo de Rommel que debía vencer donde sus predecesores salieron derrotados. Montgomery pensaba tanto en la táctica de sus enemigos que incluso en su puesto de mando llevaba siempre consigo una fotografía de Rommel. ¡Presenten armas! Las fuerzas de Rommel. Su Afrika Korps iba con él bajo cualquier circunstancia. Estoy orgulloso de poder entregar la más alta distinción a este cuerpo. Les felicito y espero que esta medalla les ayude a llegar sanos y salvos a sus casas. Uno de ellos fue el artillero de Panzer Günther Halm. Derribó en un solo día a 9 blindados enemigos y por ello recibió la Cruz de Caballero. Yo tenía entonces 19 años y era el más joven de los encargados de hacer esta tarea y cumplía con mi deber. Como todos los soldados, luché por la patria y también por sobrevivir. Yo recibí esta Cruz de Caballero no solo por mi cometido, sino también por el de mis 5 compañeros que venían conmigo y lucharon igualmente a mi lado. Aquel verano Rommel intentó inútilmente pedir refuerzos para poder conseguir su victoria. Esta vez dudó sobre si debía continuar atacando, puesto que sus tropas estaban cansadas y también les hacía falta carburante. Hitler y Mussolini le insistieron. La ofensiva en Rusia había empezado, necesitaban otra victoria. Rommel forzó su última ofensiva. Intentó sorprender los puntos vitales de los ingleses mediante una maniobra de sus fuerzas por el sur, pero eso era lo que Montgomery estaba esperando. El servicio secreto inglés le había proporcionado los planos de Rommel especificando hasta el último detalle. Los británicos consiguieron descifrar los códigos radiofónicos alemanes. Montgomery no se inmutó, ni se molestó en hacer preparativos. Dejó que Rommel fuera de nuevo al Alamein. En los últimos días de octubre de 1942, los soldados de Montgomery atacaron las posiciones alemanas e italianas, pero atacaban con tanta prudencia que casi les cuesta una derrota. El 4 de noviembre los británicos consiguieron abrir una brecha. La larga retirada de los alemanes e italianos había comenzado. Esta vez fue hasta Túnez. Allí les esperaba una trampa. El 8 de noviembre, tropas americanas e inglesas desembarcaban en Marruecos y Argelia. En Rusia se empezaba a perfilar el drama de Stalingrado, el inolvidable punto álgido y momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto ya todo sería diferente. El drama tuvo 3 actos. El primero empezó con 3 meses de larga lucha por la destruida ciudad. Se luchó por ambas partes con una tenacidad increíble. Los alemanes luchaban casa por casa, habitación por habitación, sótano por sótano. Mientras tanto, pioneros alemanes construían nuevas carreteras y tendían raíles con la medida de las vías alemanas. Estas comunicaciones hasta Stalingrado podían servir tanto para el abastecimiento como para la retirada. Los rusos cortaron esas vías de comunicación.
La lucha de los rusos en defensa de Stalingrado, dirigida por Nikita Khrushchev, se utilizó como prueba de la Gran Guerra Patria, como los mismos soviéticos la denominaron. Los soldados rusos fueron a Stalingrado dispuestos a todo. Los flancos del sexto ejército alemán eran fortalecidos provisionalmente por tropas rumanas, italianas y húngaras. El ejército de ataque ruso se abría paso sin encontrar casi resistencia. El 25 de noviembre se agruparon los ejércitos rusos al este de Stalingrado. En Kalach se cerró el círculo. El sexto ejército estaba cercado. El segundo acto se había iniciado. Karl Zimmer, entonces soldado de artillería de 19 años, estuvo en la batalla contra los rusos en Stalingrado. Curiosamente se empezaron a replegar las tropas hacia nuestro sector, o sea, los rumanos y los italianos. Especialmente los rumanos, que cruzaron nuestros campamentos con sus camiones y sus pequeños caballos como si estuvieran huyendo. Y para nosotros, que estábamos empezando a recoger el suministro de víveres, esto significaba sin duda que los rusos habían iniciado el ataque y también el peligro de una encerrona. Se procedió inmediatamente a hacer un cambio de posición de nuestro campamento. Ni siquiera se habló de la posibilidad de que los rusos hubieran conseguido cercarnos completamente. Tan solo se pensó que habrían abierto una brecha. Nos dimos cuenta de ello 5 días más tarde, porque en aquella unidad de la compañía teníamos un envío de víveres cada 5 días. Cuando pasaron los 5 días siguientes y volvimos a necesitar abastecimiento de comida, nos dijeron: los víveres que tenéis para 5 días debéis hacerlos durar hasta 10 días. Y naturalmente empezamos a adelgazar. Transcurrieron los 10 días y tampoco nos dieron ningún suministro oficial, y nos añadieron aún 5 días más. O sea, que recibimos el nuevo suministro al cabo de 15 días. El general von Paulus quería atacar. Hitler se lo prohibió y ordenó en cambio un ataque para socorrerlos por el sur poco antes de Navidad. Atención a todos. Vamos a conectar una vez más para dar fin a estas horas de transmisión que hemos compartido. Todos los compañeros desde todos los puntos de transmisión podéis decir vuestras últimas palabras para despedir la emisión de este nuestro programa. Atención, vuelvo a llamar al destacamento de Lina Hammery. ¡Feliz Navidad desde Lina Hammery! Atención ahora, llamando a Stalingrado. Aquí Stalingrado, os mandamos un saludo a todos. Atención esta vez al frente africano. ¡Feliz Navidad desde el frente africano! Atención ahora a la aviación del sur de Francia. Muchas felicidades desde un campo de aviación del sur de Francia. Y ahora a las fuerzas navales situadas al sur de Francia. ¡Feliz Navidad desde el sur de Francia! Atención, atención. Llamamos a Umreichen. ¡Felices Navidades desde Umreichen! Atención. Ahora llamamos a Vizcaya. Saludos desde la costa atlántica del sur de Francia.
Adolf Bubka estaba de pionero en Stalingrado en 1942. Luego vino la noche de Navidad y celebramos una pequeña y humilde fiesta en uno de los búnkers más grandes. Entonces, de repente, llegó el comandante del batallón, el mayor Golzelmann, y nos aclaró a todos los que estábamos allí reunidos que el ataque de salvamento del ejército de Hoth debía ser interrumpido, puesto que los rusos habían conseguido abrir una gran brecha en el frente italiano, y que había la posibilidad de que junto con el debilitado sexto ejército se tuviera que hacer una retirada masiva. O sea, que como se dijo, con el salvamento no podemos contar. Nuestro estado de ánimo tras la noticia bajó, como es natural, radicalmente. Y los más veteranos entre nosotros, al comentarlo, hacían pensar que el sexto ejército, junto con todos sus agregados, estábamos condenados a morir en el cerco de Stalingrado. Y lo peor de todo fue que nos quitaron toda esperanza de que nos pudieran sacar de allí desde fuera, pues nos llegó la información de que los ejércitos que venían en nuestro rescate, el grupo Hoth y el grupo Manstein, no podían llevar a cabo su misión y que iniciaban la retirada porque, de no hacerlo, corrían ellos mismos el peligro de quedar rodeados. Y lo que acabó de empeorar aquellas fiestas de Navidad fueron el que no recibiésemos ningún correo desde fuera. Y tal vez no sepa explicar bien lo que sentimos allí aquellas Navidades, ni cómo se encuentra uno cuando se queda sin esperanza y no sabe si en los próximos días estará vivo o muerto. La noche de Navidad en el cerco de Stalingrado fue aún bastante normal. Salí fuera a buscar por la estepa un arbusto seco. Luego lo puse en una lata de conservas vacía. La llené con un poco de tierra y encima coloqué un poco de algodón. O sea, para que se pareciera medianamente a un árbol de Navidad. Además, nuestro cocinero sacó unas reservas de chocolate y con un poco de pan duro y una sopa caliente que preparó, disfrutamos de una excelente comida. Y además teníamos una armónica y un músico que tocaba muy bien, Noche de paz, noche de amor. Y con esa música cantamos. Otto Kawstowski, que era cabo, cayó herido en Stalingrado. Allí estaba yo, enredado entre las sábanas, y me llegaba un hedor a sangre y a pus. Pero yo no sabía ni lo que me había sucedido, aunque lo único que me podía haber ocurrido era que me hubieran herido. En la cama de arriba había un joven soldado que me imploraba ayuda y tenía que ayudarle. O sea, que salí fuera buscando algún enfermero y vino uno y le habló un poco para calmarle. No tenía vendas ni nada parecido. Luego nos volvió a dejar solos y aquel joven soldado empezó de nuevo a suplicar continuamente. No sé cómo explicarlo. Todas sus inmundicias caían por las paredes hasta la cama de abajo. Y en un momento de crisis empezó a quejarse y a gritar. Y me decía, camarada, libérame de esto. Mi madre te lo agradecerá infinitamente. Pégame un tiro. Harás una buena acción.
Desde luego aquello era una situación difícil. ¿Qué debía hacer? Intenté consolarle. Le estuve hablando, pero no pasó mucho tiempo hasta que entró el enfermero de nuevo y gritó: «Ha tenido que ocurrir esta mañana temprano, no sé. Debió ser entre las 7 y las 8. Camarada, ven a prisa. Vendrán aún unos pocos camiones. Esta es tu última posibilidad de marcharte». Y entonces tuve que despedirme. Le dije un par de palabras de consuelo y me fui. Los soldados obedecieron incluso esta última orden. Continuaron luchando en el cerco. El tercer acto comenzó. La lucha a muerte. Günther Wolf fue brigada y piloto de aviación en un escuadrón de transporte. Se podía ver cómo ardía Stalingrado desde kilómetros de distancia. Antes de llegar a Stalingrado, desacelerábamos y planeábamos lentamente hacia abajo. Debíamos acercarnos a tierra en el mismo Stalingrado, de manera que desde el cerco no pudiéramos ser derribados. Luego, abríamos las compuertas para que los 3 tripulantes que llevábamos pudieran tirar el correo o los víveres a los lugares de destino. O sea que debíamos hacer un vuelo de aproximación, una especie de círculo cerca del suelo. El piloto esperaba hasta que se encendía la luz verde, como quedó establecido, y luego accionaba una bocina para que los tripulantes supieran desde el fuselaje, dentro del avión, cuándo debían tirar su material. Cuando habíamos sobrepasado los límites del pequeño cerco, que todavía quedaba, volvía a hacer sonar la bocina para que finalizara el lanzamiento. Luego volvíamos a acelerar. Comenzábamos a ganar altura. Y doblábamos hacia la izquierda, sobre el Volga. Y volvíamos de nuevo en la misma dirección, volando de norte a sur, hacia aquel pequeño círculo. Es curioso, pero realmente ya dábamos nuestras vidas por terminadas. Allí quedó la promesa de Goering de ocuparse del Sexto Ejército. A lo largo del mes de enero de 1943, el cerco que rodeaba al Sexto Ejército se fue estrechando hasta que al final se extinguió con aquellas ruinas llenas de soldados congelados y casi muertos de hambre. En los últimos días de enero, los rusos consiguieron reconquistar la destrozada Stalingrado. Bien, lo que sentimos allí aquellas Navidades. Ni cómo se encuentra uno cuando se queda sin esperanza y no sabe si en los próximos días estará vivo o muerto. La noche de Navidad en el cerco de Stalingrado fue aún bastante normal. Salí fuera a buscar por la estepa un arbusto seco. Luego lo puse en una lata de conservas vacía. La llené con un poco de tierra y encima coloqué un poco de algodón. O sea, para que se pareciera medianamente a un árbol de Navidad. Además, nuestro cocinero sacó unas reservas de chocolate y con un poco de pan duro y una sopa caliente que preparó, disfrutamos de una excelente comida. Y además teníamos una armónica y un músico que tocaba muy bien, Noche de paz, noche de amor. Y con esa música cantamos. Otto Kawstowski, que era cabo, cayó herido en Stalingrado. Allí estaba yo, enredado entre las sábanas. Y me llegaba un hedor a sangre y a pus.
Pero yo no sabía ni lo que me había sucedido, aunque lo único que me podía haber ocurrido era que me hubieran herido. En la cama de arriba había un joven soldado que me imploraba ayuda y tenía que ayudarle. O sea, que salí fuera buscando algún enfermero y vino uno y le habló un poco para calmarle. No tenía vendas ni nada parecido. Luego nos volvió a dejar solos y aquel joven soldado empezó de nuevo a suplicar continuamente. No sé cómo explicarlo. Todas sus inmundicias caían por las paredes hasta la cama de abajo. Y en un momento de crisis empezó a quejarse y a gritar. Y me decía, camarada, libérame de esto. Es 19 años y era el más joven de los encargados de hacer esta tarea y cumplía con mi deber. Como todos los soldados, luché por la patria y también por sobrevivir. Yo recibí esta cruz de caballero no solo por mi cometido, sino también por el de mis 5 compañeros que venían conmigo y lucharon igualmente a mi lado. Aquel verano Rommel intentó inútilmente pedir refuerzos para poder conseguir su victoria. Esta vez dudó sobre si debía continuar atacando, puesto que sus tropas estaban cansadas y también les hacía falta carburante. Hitler y Mussolini le insistieron. La ofensiva en Rusia había empezado, necesitaban otra victoria. Rommel forzó su última ofensiva. Intentó sorprender los puntos vitales de los ingleses mediante una maniobra de sus fuerzas por el sur, pero eso era lo que Montgomery estaba esperando. El servicio secreto inglés le había proporcionado los planos de Rommel especificando hasta el último detalle. Los británicos consiguieron descifrar los códigos radiofónicos alemanes. Montgomery no se inmutó, ni se molestó en hacer preparativos. Dejó que Rommel fuera de nuevo al Alamein. En los últimos días de octubre de 1942, los soldados de Montgomery atacaron las posiciones alemanas e italianas, pero atacaban con tanta prudencia que casi les cuesta una derrota. El 4 de noviembre los británicos consiguieron abrir una brecha. La larga retirada de los alemanes e italianos había comenzado. Esta vez fue hasta Túnez. Allí les esperaba una trampa. El 8 de noviembre, tropas americanas e inglesas desembarcaban en Marruecos y Argelia. En Rusia se empezaba a perfilar el drama de Stalingrado, el inolvidable punto álgido y momento decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto ya todo sería diferente. El drama tuvo 3 actos. El primero empezó con 3 meses de larga lucha por la destruida ciudad. Se luchó por ambas partes con una tenacidad increíble. Los alemanes luchaban casa por casa, habitación por habitación, sótano por sótano. Mientras tanto, pioneros alemanes construían nuevas carreteras y tendían raíles con la medida de las vías alemanas. De arriba había un joven soldado que me imploraba ayuda y tenía que ayudarle. O sea, que salí fuera buscando algún enfermero y vino uno y le habló un poco para calmarle. No tenía vendas ni nada parecido. Luego nos volvió a dejar solos y aquel joven soldado empezó de nuevo a suplicar continuamente. No sé cómo explicarlo. Todas sus inmundicias
caían por las paredes hasta la cama de abajo. Y en un momento de crisis empezó a quejarse y a gritar. Y me decía, camarada, libérame de esto. Mi madre te lo agradecerá infinitamente. Pégame un tiro. Harás una buena acción. Desde luego aquello era una situación difícil. ¿Qué debía hacer? Intenté consolarle. Le estuve hablando, pero no pasó mucho tiempo hasta que entró el enfermero de nuevo y gritó: ha tenido que ocurrir esta mañana temprano, no sé. Debió ser entre las 7 y las 8. Camarada, ven a prisa. Vendrán aún unos pocos camiones. Esta es tu última posibilidad de marcharte. Y entonces tuve que despedirme. Le dije un par de palabras de consuelo y me fui. Los soldados obedecieron incluso esta última orden. Continuaron luchando en el cerco. El tercer acto comenzó. La lucha a muerte. Günther Wolf fue brigada y piloto de aviación en un escuadrón de transporte. Se podía ver cómo ardía Stalingrado desde kilómetros de distancia. Antes de llegar a Stalingrado, desacelerábamos y planeábamos lentamente hacia abajo. Debíamos acercarnos a tierra en el mismo Stalingrado, de manera que desde el cerco no pudiéramos ser derribados. Luego, abríamos las compuertas para que los 3 tripulantes que llevábamos pudieran tirar el correo o los víveres a los... Adolf Bubka estaba de pionero en Stalingrado en 1942. Luego vino la noche de Navidad y celebramos una pequeña y humilde fiesta en uno de los búnkers más grandes. Entonces, de repente, llegó el comandante del batallón, el mayor Golzelmann, y nos aclaró a todos los que estábamos allí reunidos que el ataque de salvamento del ejército de Hoth debía ser interrumpido, puesto que los rusos habían conseguido abrir una gran brecha en el frente italiano y que había la posibilidad de que junto con el debilitado sexto ejército se tuviera que hacer una retirada masiva. O sea, que como se dijo, con el salvamento no podemos contar. Nuestro estado de ánimo tras la noticia bajó, como es natural, radicalmente. Y los más veteranos entre nosotros, al comentarlo, hacían pensar que el sexto ejército, junto con todos sus agregados, estábamos condenados a morir en el cerco de Stalingrado. Y lo peor de todo fue que nos quitaron toda esperanza de que nos pudieran sacar de allí desde fuera, pues nos llegó la información de que los ejércitos que venían en nuestro rescate, el grupo Hoth y el grupo Manstein, no podían llevar a cabo su misión y que iniciaban la retirada porque, de no hacerlo, corrían ellos mismos el peligro de quedar rodeados. Y lo que acabó de empeorar aquellas fiestas de Navidad fueron el que no recibiésemos ningún correo desde fuera.
y tal vez no sepa explicar bien lo que sentimos allí aquellas Navidades, ni cómo se encuentra uno cuando se queda sin esperanza y no sabe si en los próximos días estará vivo o muerto. La noche de Navidad, Las acciones hasta Stalingrado podían servir tanto para el abastecimiento como para la retirada. Los rusos cortaron esas vías de comunicación. La lucha de los rusos en defensa de Stalingrado, dirigida por Nikita Khrushchev, se utilizó como prueba de la Gran Guerra Patria, como los mismos soviéticos la denominaron. Los soldados rusos fueron a Stalingrado dispuestos a todo. Los flancos del sexto ejército alemán eran fortalecidos provisionalmente por tropas rumanas, italianas y húngaras. El ejército de ataque ruso se abría paso sin encontrar casi resistencia. El 25 de noviembre se agruparon los ejércitos rusos al este de Stalingrado. En Kalatz se cerró el círculo. El sexto ejército estaba cercado. El segundo acto se había iniciado. Karl Zimmer, entonces soldado de artillería de 19 años, estuvo en la batalla contra los rusos en Stalingrado. Curiosamente se empezaron a replegar las tropas hacia nuestro sector, o sea, los rumanos y los italianos. Especialmente los rumanos, que cruzaron nuestros campamentos con sus camiones y sus pequeños caballos como si estuvieran huyendo. Y para nosotros, que estábamos empezando a recoger el suministro de víveres, esto significaba sin duda que los rusos habían iniciado el ataque y también el peligro de una encerrona. Se procedió inmediatamente a hacer un cambio de posición de nuestro campamento. Ni siquiera se habló de la posibilidad de que los rusos hubieran conseguido cercarnos completamente. Tan solo se pensó que habrían abierto una brecha. Nos dimos cuenta de ello 5 días más tarde, porque en aquella unidad de la compañía teníamos un envío de víveres cada 5 días. Cuando pasaron los 5 días siguientes y volvimos a necesitar abastecimiento de comida, nos dijeron: los víveres que tenéis para 5 días debéis hacerlos durar hasta 10 días. Y naturalmente empezamos a adelgazar. Transcurrieron los 10 días y tampoco